Listo. Pues entonces, hoy una de las cosas que he aprendido en los últimos meses, porque ya no es de poco tiempo, ya tiene un rato, es algo relacionado con el Salmo 23. Les voy a platicar la historia rápida de por qué comencé esto. Hace algunos años leí un libro en el cual tomo algunas de las ideas, incluso de datos importantes de las ovejas y de los pastores. Es un libro que se llama La vida en el redil, ¿no? De Philip W. Keller. Y es un libro muy bueno, muy interesante. Se los recomiendo. El único problema que veo es que ya no lo venden en ningún lado. Yo lo estuve tratando de encontrar en algún lado, en alguna librería y no lo hay. Pero bueno, si ustedes lo pueden conseguir por ahí, en internet había un PDF, si pueden tenerlo, pues estaría muy bueno para que les ayude, les permita pues conocer algunos aspectos interesantes. Y ese libro lo había leído hace algún tiempo y ya, pues como pasa a veces con los libros, ¿no? Los olvidamos. Y hace como unos meses un amigo me envió un regalo, justamente de este hermano de Keller. Y cuando empiezo a leerlo, es exactamente el mismo libro, ¿no? Es que él me regaló un compendio, son como 4 o 5 libros de él. Y estuvo increíble porque me cayó en el momento justo de mi vida, ¿no? El entender cuál es el cuidado del pastor y cuál es el cuidado de Dios acerca de nosotros como ovejas. Y fue algo impresionante la experiencia. Entonces me di la tarea de predicar de esto, ¿no? Acá en la iglesia en México he estado, pues ya llevamos algunos meses predicando de esto y pues tengo la carga de compartirlo con ustedes porque sé que va a abonar mucho en su vida devocional, en su comunión con el Señor y que nos puede animar muchísimo al entender cuál es el lugar del Señor y cuál es nuestro lugar respecto de la vida, ¿no? Creo que lo hemos ido descubriendo, pero bueno, aquí vamos a ver algunos aspectos en ese sentido. Entonces quiero comenzar leyéndolo. Voy a leer el Salmo 23 del 1 al 6, que es uno de los salmos más conocidos, ¿no? Sino que yo creo que hasta el más conocido, el más citado, ¿no? Incluso por la gente que no es cristiana. Pero bueno, lo voy a leer. Dice, Jehová es mi pastor y sé nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y si aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Les parece bien si hacemos una oración y con esto comenzamos? Señor, gracias te damos esta mañana porque tú eres nuestro buen pastor. Y tú te descubres en esta escritura con un carácter, con una forma de actuar, con una forma de pensar acerca de nosotros. Señor, tú nos ves como las ovejas y tú eres el buen pastor. Ese es el lugar que nos corresponde. Así que te pedimos tu ayuda para que tú nos pastorees, Señor. Ayúdanos, Señor. Llévanos por el buen camino que tú tienes delante. Señor, porque tu liderazgo es el trascendente, porque tu liderazgo es el único fuerte, Señor. Así que te pedimos tu ayuda, Señor, en todo esto. Señor, que tu espíritu toque nuestro espíritu, Señor, en cualquier lugar en donde estemos. Señor, y que tu nombre sea levantado en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a hablar algunas cosas aquí interesantes, porque David, el rey David, nos presenta una imagen muy cotidiana para ellos, quizá un poquito distanciada de nosotros que somos citadinos, pero nos presenta una imagen muy clara acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y para lo cual yo estoy convencido de que nosotros tenemos que empatar esa visión de Dios
respecto de nuestra propia visión, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a tratar de hablar de dos aspectos o de dos puntos de vista acerca de este salmo, porque hay dos personajes, ¿no? Principales, aunque hay algunos otros como los angustiadores, ¿no? Que podemos observar ahí. Pero principalmente esta estructura literaria nos está tratando de mostrar los dos aspectos de dos entidades, una que son las ovejas y otra que es el pastor. Entonces, el pastor tiene una visión de las ovejas y las ovejas tienen una visión del pastor, ¿no? También deben tenerla de sí mismas. Entonces vamos a tratar de hablar de esta relación, vamos a tratar de ver cómo se comportan las ovejas, ¿no? Con la ayuda de este hermano Philip Keller, que realmente ese libro tiene mucho en ese sentido. Y la realidad es que nosotros tenemos que encontrar nuestra posición y ver la posición que Dios tiene respecto de nosotros, ¿no? Bueno, este salmo se le atribuye a David, ¿no? Porque incluso podemos reconocerlo en las escrituras, llamado como el dulce cantor, ¿no? De Israel, un pastor de ovejas, un hombre que fue llamado por Dios, vamos a decirlo así, en el lugar menos propicio para encontrar a un rey, ¿no? Él estaba incluso relegado en su familia y el Señor lo llama de ese lugar, estaba pastoreando las ovejas cuando Dios lo llama para ser ungido por rey de Israel, ¿no? Entonces se sabe que él era un pastor, ¿no? Una persona capaz para dirigir este trabajo, esta labor. Y hay algunos escritos o algunas personas que consideran que no fue escrito sino hasta que él fue rey. Tiene un poco de sentido porque la realidad es que antes no tenía tiempo para esas cosas, ¿no? O sea, si pueden ver la historia de David, siempre fue un hombre muy atareado y metido a diversas dinámicas. Y esto yo creo que le confiere un peso muy fuerte al Salmo 23, porque no está hablando de una aspiración que tiene acerca de Dios. Y para esto quiero comentar algo bien importante. Nuestras vidas deben aspirar a conocer el carácter de Dios, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de expresar aquello que ya vivimos del Señor. Eh, a veces el cristianismo o los cristianos solo vivimos con una aspiración de adquirir algo del Señor y de lograr ciertos asuntos en cuanto a la comunión con Él. ¿Cómo me gustaría amarlo más? ¿Cómo me gustaría conocerlo más? ¿Cómo me gustaría tener los secretos? Y nos quedamos con un asunto de aspiración, pero nunca llegamos a la realidad de esas cosas. Y ese es uno de los asuntos que para mí produce un peso diferente en las palabras y en la vida de las personas. La aspiración y la realidad. El apóstol Juan, en su primera epístola, habla acerca de esta realidad y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿no? Y empieza a describir algunos asuntos acerca de quién es Jesús. Él no estaba hablando acerca de lo que alguien le contó, sino de algo de lo que él había experimentado, lo que palparon nuestras manos. Así que la vida de David, al hablar acerca de esto, le confiere un peso muy tremendo porque él trascendió a lo largo de de estas diferentes dinámicas en las que se encontró, ¿no? Y vamos a ir viendo, no poco a poco, porque la verdad sí vamos a tardar para llegar a ese lugar, pero asuntos como el Valle de Sombra de Muerte, ¿no? En donde hay una realidad de la persecución que él sufrió por el rey Saúl, y no solo él, sino un montón de cosas alrededor, de gente que lo traicionó, de gente que no estuvo con él y que incluso procuraba su mal. Pero David tenía un peso sobre su vida y eso es algo que yo quiero animarlos a ustedes. Necesitamos el peso de Dios. No necesitamos tener mucho conocimiento, no necesitamos saber el método, no necesitamos conocer la doctrina, aunque todas esas cosas pueden ser buenas, pero necesitamos conocer a Dios de primera mano para que nuestras palabras, para que nuestras acciones, para que nuestros pensamientos, para que todo lo que somos tome un sentido profundo. Es por eso que el Salmo 23 es tan trascendente,
porque nos está hablando de una realidad del conocimiento de Dios dentro de él. Así que el hecho de que él lo haya escrito cuando él era un rey refleja esta experiencia profunda que tuvo con él. Tenemos que recordar que él cuando, incluso ahí hay evidencia de que algunos de los salmos que se cantan o que están escritos fueron canciones que él compuso en su tiempo de pastoreo, ¿no? Entonces, hay un momento de intimidad, hay un momento de conocimiento, pero luego hay un momento de prueba acerca de eso que le produjo una realidad de esto. No es que David fuera un buen compositor, era que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y eso es algo bien tremendo, porque podemos ser buenos oradores, podemos ser buenas personas para comunicar algún mensaje, pero si el peso del Espíritu de Dios no está en nosotros, no hay trascendencia en ninguna de las cosas. Yo, por ejemplo, me pongo a ver la vida de muchos autores, de personas, de hombres de Dios que escribieron libros y que a lo largo de la temporalidad, pasando su temporalidad, siguen siendo un testimonio para nosotros. No es otra razón más que el Espíritu de Dios moviéndose dentro de ellos. Así que yo les animo a una cosa, piensen por un momento qué tan trascendentes serán sus palabras en el futuro. ¿Será que las siguientes generaciones las valoren como algo trascendente? ¿O serán solamente palabras que se llevaron el viento porque no tenían el peso que necesitaban en su propia vida? Que el Señor nos ayude a poder comprender esto y a tenerlo. El camino para adquirirlo no fue fácil para David. Fue un camino muy duro, fue un camino muy escabroso, un camino donde tenía muchas dificultades, pero la realidad es que el Espíritu de Dios estaba respaldando de tal forma que hoy, en el 2025, nosotros estamos siendo beneficiados de este salmo. ¡Ah, qué increíble! Que mis bisnietos puedan decir, yo tengo un abuelo que se llamaba Carlos Morán, un bisabuelo o un tatarabuelo que se llamaba Carlos Morán y que hablaba de estas cosas y que decía estas cosas y que fueran trascendentes a lo largo de las generaciones. Quizá no mis palabras, sino la misma palabra de Dios explicada por medio del ejemplo que yo pude darles a ellos. Qué tremendo, ¿no? Así que vamos a ver este salmo precioso y vamos a abrir nuestro corazón. Yo quiero animarles a que abran su corazón porque el Señor va a tratar muchos asuntos específicos. Y bueno, vamos a comenzar con el primero. Jehová es mi pastor. Esta es la declaración con la que comienza este salmo. Dios es mi pastor. Jehová, Yahvé, es mi pastor. El Dios todopoderoso, el gran yo soy, es mi pastor. Así que aquí hay una idea muy poderosa en estas pocas palabras, o en estas pocas palabras. Hay una idea muy poderosa. Él nos describe una relación que tiene con alguien. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor. Y la primera cosa que encontramos aquí es que hay una búsqueda de esa relación. No hay una imposición de esta relación. ¿No? No sé si pueden verlo. Es una elección que está haciendo David. Y esta elección, de alguna manera, podemos decir que fue secretamente desarrollada. Quizás David no sabía cuando él era un pastor de ovejas que Dios lo estaba pastoreando. Es lo más probable, sino que él estaba transcurriendo su vida en lo cotidiano y no se había dado cuenta. No sé si a algunos de los que son más o menos de mi edad les ha pasado eso, ¿no? Yo, la semana pasada cumplimos 32 años de casado y fue bien padre porque eh, estaba yo meditando, por ahí me compartieron una fotografía de una foto que tomamos hace poco, donde están mi hija, mis nietos, está Emilio, por ahí había una invitada, Andy, y fue bien padre, sentí bien padre ver y decir, pasaron 32 años y este es el fruto de lo que el Señor ha hecho a lo largo de ese tiempo. Tengo dos nietos, ¿no? Y hay como un placer o una satisfacción encontrar y ver ese tipo de cosas. Pero si somos sensatos, no es algo que dijéramos, esto lo voy a lograr en tanto tiempo, sino que de pronto a veces nos sorprendió
Y de pronto se dio la situación y ahora ya tenemos participamos de esas cosas. Lo más probable es que David no conociera eso en un principio, pero nosotros tenemos hoy la escritura justamente como un ejemplo para que caminemos en el Señor. Y yo observo que la declaración que David hace está relacionada con su vivir anterior. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Él es el que él me ha traído a lo largo de todo este caminar por todos los años en los que he vivido. Ah, qué tremendo. Es una elección que Dios comenzó en nosotros, porque a pesar de que lo habla en primera persona, David no podía escoger al Señor como su pastor. Fue el Señor el que lo escogió. Y esa es una realidad para nosotros. El Señor te escogió a ti, hermano. El Señor te escogió a ti. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos eligió para que nosotros fuéramos sus ovejas y Él fuera el que nos pastoreaba. Pero podemos declarar confiadamente, como lo hizo David, tú eres mi pastor, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué eres mi pastor? Porque me has dirigido por todos estos años, porque me has conducido. Incluso la persona que tiene un día de haber conocido del Señor puede declarar esto, porque la elección del Señor produce este efecto en medio de nosotros. Así que es una declaración muy poderosa. Yo pertenezco al Señor. El Señor es quien me guía en todo esto. Oh, está bien tremendo. Pero necesitamos saber que nosotros tenemos que tomar esa determinación. No hay una imposición, insisto, sino la libertad de Dios de llamarnos para volvernos suyos, para hacernos suyos. Solo el Señor será el pastor de quienes ellos acepten esta invitación que Él está haciendo. No es el mundo en general. El mundo no quiere al Señor como su pastor. Romanos 1 nos dice, y aunque tuvieron una evidencia clara acerca del poder de Dios y de quién era Dios, dice, no le recibieron, no le aceptaron como Dios. Es verdad, el mundo no acepta al Señor como su pastor, porque implica ciertos asuntos. Incluso a veces considero que muchos cristianos tienen una duda razonable en cuanto a aceptar el señorío y el pastoreo de este hermoso Señor que quiere hacer esta obra con nosotros. Y para eso creo que el Salmo 23 nos dibuja perfectamente la posición que nosotros debemos de adoptar. Por un lado, una oveja, por otro lado, un pastor. Se establece un contrato voluntario donde cada uno ocupa un rol, obligaciones, responsabilidades, derechos, privilegios y una serie de dinámicas que vamos a tratar de definir para enfocarnos nuestro lugar en medio de eso. Es muy interesante. La oveja jamás va a ser pastor. ¿Sí, sí lo pueden observar? Y el pastor jamás va a ser oveja. Siempre tendrá cada uno su lugar y su posición y tenemos que entrar en esa realidad. El problema ha sido, fíjense, desde el principio, incluso antes de Génesis 1, ese fue el problema, que Luzbel, que Satanás, trató de usurpar un lugar que no le correspondía. Él jamás podría ser igual a Dios. Él jamás podría tener la posición de Dios porque había sido creado con un propósito. Pero en su corazón envanecido creyó que podía hacerlo. Y entonces usurpó o trató de usurpar un lugar que no le correspondía. Cuando nosotros no comprendemos nuestra posición en medio de nuestra relación con el Señor, vamos a fracasar porque nuestras expectativas estarán basadas en asuntos que no son trascendentes y necesitamos verlo. Bien, estamos hablando de la introducción. Vamos a hablar un poco acerca de las ovejas, porque esta es una de las cosas que cuando comencé a pensarlo y a preparar este estudio me impresionaron mucho. Vamos a ver rápidamente algunas de ellas. Las ovejas a las que David está haciendo referencia son una especie domesticable que se encontraba en esa región en donde él vivía. Por supuesto, no conocía las ovejas de aquí de México donde se hace barbacoa, ¿no? O sea, tenemos que ser bien claros. Eran una cierta especie de ovejas. Estas ovejas que han sido domesticadas, ¿no? Por ahí encontré datos de que hay referencias de
de más de 10.000 años de una genealogía de ovejas, es decir, de trascendencia de ovejas, hasta llegar a la raza en la que se encontraba en ese tiempo, ¿no? Una oveja que fue domesticada, fue siendo domesticada una y otra vez. Es decir, no se encontraba en su estado salvaje, aunque existen ovejas salvajes, la realidad es que la mayoría son domésticas, ¿no? Entonces se pueden tener cerca, incluso podemos leer que David dormía con sus ovejas, dormía en los lugares en donde pastoreaba con ellas, y ahí estaba todo el tiempo cerca de ellas. Bueno, hay muchos elementos en la Biblia que encontramos acerca del pastoreo. Y estas son esas ovejas, son unas ovejas domesticables, muy importante. No eran unas ovejas salvajes, eran domesticables. Y podemos encontrar incluso en Génesis cómo desde ahí ya comienza todo este asunto del pastoreo, todo este asunto de la crianza, ¿no? Y del cuidado de las ovejas, con el fin de poder satisfacer las necesidades humanas. Incluso Adán y Eva, la Biblia nos dice que Dios lo cubrió con pieles de ovejas. Entonces hay una referencia muy tremenda acerca de este asunto. Bueno, vamos a describir algunas características que nos pueden dar una luz, ¿no? Esto fue una de las cosas que me sorprendió mucho de esto, ver cómo se comportan las ovejas, cómo se comporta el pastor en su relación natural para que nosotros podamos adoptarlas a nuestras propias vidas. Bueno, la primera cosa que vemos de las ovejas, una característica, es que las ovejas son sumamente dependientes del pastor. Muchas tareas, incluso las fundamentales, no las pueden hacer por sí mismas, sino dependen enteramente de la interacción del pastor. Esto es algo bien tremendo. Yo jamás he interactuado con una oveja, más que a lo mejor alguna vez acariciar una, ¿no? Pero esto es algo impresionante. Los asuntos como la alimentación, como el cuidado, como la higiene, ¿no? Muchos de estos asuntos, las propias ovejas no pueden hacerlas, sino que dependen enteramente del pastor. No provocan ningún asunto para satisfacerlos. Por ejemplo, vemos que los animales depredadores pues van a buscar su alimento, ¿no? ¿Y dónde lo buscan? Pues donde haya, ¿no? Y ahí están buscando y desarrollan técnicas para cazar y todo eso. Pero, logran obtener su alimento. Pero las ovejas no. Ellas, si no hay pasto cerca, pues ahí se van a quedar hasta que de pronto se mueren, ¿no? Y eso es algo muy interesante del carácter que tienen las ovejas. No se desanimen mientras esté hablando de esto, porque vamos a hablar de cosas muy feas. Eh, otra de ellas es que no tienen ningún instinto de caza, precisamente por eso. Ellas son herbívoras, 100%, y entonces no buscan, no son depredadores, pues, no van a buscar cazar a alguien, ¿no? Incluso hay una cosa que se llaman ciertas plantas, no recuerdo el nombre de esta condición, pero si comen, por ejemplo, tréboles, las ovejas se inflaman, su estómago, producen tantos gases que se empiezan a inflamar, 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 y si no las ponchan, literalmente, les tienen que hacer una incisión para que el aire salga, pueden morir por esa causa. ¿Por qué es esto así? Porque las ovejas se comen lo que sea, pero no son, por ejemplo, como las cabras que pueden comer basura, pueden comer las cosas más extrañas del mundo y no se mueren, pero las ovejas sí. Así que ni siquiera saben distinguir el alimento correcto del incorrecto. Y esto parece muy, muy chistoso, pero al fin, de alguna forma, nos está retratando en nuestra condición humana. Y yo no es, creo que el interés de Dios no es sobajarnos, no es denigrarnos, no es hacernos ver lo inútiles que somos o lo tontos que podríamos llegar a ser, sino está tratando de poner un punto trascendente. Vamos para allá. Difícilmente las ovejas se van a defender de los depredadores, difícilmente. Incluso por ahí hay algunas imágenes
donde un coyote se está comiendo a la oveja en la parte de atrás, o sea, le está comiendo la pata y la oveja no hace nada. O sea, no hace absolutamente nada. No corre, no se defiende, sino se queda ahí muy quietecita que se las esté comiendo, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque, vuelvo a insistir, esto nos dibuja de alguna manera nuestra condición humana. No estoy hablando de que tengamos un temperamento o una personalidad. Es difícil a veces nosotros poder distinguir cómo el enemigo está carcomiendo lo que está alrededor de nosotros y a veces somos incapaces de poder tener alguna acción en ese sentido. Espero que lo que estoy diciendo tenga sentido para tu propia vida, porque cuando yo lo hice primero me sentía ofendido, pero después comprendí que es verdad. La realidad es que somos muy incapaces de muchas cosas. Y a la luz de la escritura ahorita lo vamos a definir. Las ovejas tienden a perderse muy fácilmente, son muy malas para percibir su entorno y si se separan del rebaño, difícilmente pueden encontrar el camino de regreso. Si ellas por alguna razón se quedan atoradas, se distraen y el rebaño ya las dejó, se perdieron. Y esto es algo bien tremendo, porque le da un sentido perdón, no tienen un sentido de dirección, no tienen un sentido de su posición geográfica, no son capaces de distinguir que por aquí pasó el rebaño, no tienen un sentido del olfato que los dirija de nuevo a algún asunto natural, simplemente se pierden. Y ahora podemos comprender por qué, por ejemplo, está la parábola de la oveja perdida. ¿Por qué se perdió la oveja perdida? ¿Saben por qué se perdió la oveja perdida? Porque no sabía el camino de regreso. Y eso es algo bien tremendo. ¿No te ha pasado a ti que muchas veces nos hemos perdido en nuestra vida? Que no tenemos rumbo, que nos sentimos como que, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que estoy en esta situación? ¿Cómo pienso de esta manera? Y de pronto como que nada alrededor de nosotros tiene sentido ni es conocido acerca de nosotros. Y nos sentimos en nuestra alma perdidos. Incluso sentimos a Dios alejado de nosotros. Es algo bien tremendo. Las ovejas tienden fácilmente a perderse y ellas no son fáciles de que regresen al camino. Por esa razón en esa parábola dice que el pastor abandona las 99, no las abandona como diciéndoles a su suerte, sino las deja bajo el cuidado y dice, y va a cuidar a aquella que estaba perdida. Oh, qué glorioso es el Señor. Porque cuántas veces el Señor no ha ido por nosotros. Amén. ¿Cuántas veces Él no ha ido por nosotros? Porque nosotros nos perdimos, porque nosotros nos distrajimos, porque de pronto nuestra mirada ya no fue colocada bajo el rebaño y el mover del Señor, sino basado en nuestras propias cosas. Es algo bien tremendo. Las ovejas son muy vulnerables a todos los elementos que le rodean. Está bien tremendo. A los depredadores, a la geografía, al clima, a las enfermedades. Muchas cosas afectan a las ovejas. Están abiertas, difícilmente pueden tener defensa delante de estas cosas. Parece ser que a veces tratamos como de decir, es que nosotros somos muy poderosos. Pues la Biblia dice otra cosa acerca de nosotros, que nosotros no somos muy poderosos, que nosotros no somos muy fuertes, que nosotros no tenemos muchas cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la oveja se tiene que definir así? Porque tienen un pastor que las dirige en todo esto. Y no estoy tratando de que seamos tontos o que seamos unos perdedores, ¿no? Sino que encontremos nuestra posición en nuestra relación con el Señor. Bueno. Las ovejas suelen también ser muy dóciles, mansas. Rara vez son agresivas, aunque dentro del mismo rebaño sí podemos encontrar algunas que puedan ser agresivas. La realidad es que la mayor parte de las veces no lo son. Son dóciles, son sencillas, ¿no? Y estoy hablando, todo esto tenemos que verlo más allá de nuestro temperamento. Bueno, voy a continuar. También tienen un asunto a su favor. Y este es el más importante de las ovejas.
Tienen la cualidad de diferenciar los sonidos para poder escuchar con claridad el tono de voz de su pastor. Eso sí tienen. Pueden distinguir, y la Biblia nos habla de eso en el Evangelio de Juan, nos dice, y mis ovejas, dicen, oyen mi voz y me siguen. Dice, porque la voz de su pastor conocen. Oh, qué cosa tan increíble. Las ovejas del Señor tienen una facultad para oír con claridad la voz del pastor. ¿Para qué? Para muchas cosas. Porque una oveja ya se está desviando, porque una oveja se está comiendo algo que no debe, porque una oveja está molestando a otras, ¿no? Lo vamos a ver en algún momento. Y encontramos que ellas tienen esa capacidad de distinguir la voz de su pastor, tienen el poder de hacerlo, tienen ese sentido dentro de sus vidas bien desarrollado de tal manera que lo pueden utilizar para ser guiados. Escuchen bien eso, para ser guiados. Cuando el pastor da una orden, la oveja la escucha y tiene la capacidad de seguirlo. Qué increíble. Bueno, estas ovejas necesitan cuidado todos los días. ¿Cuántas veces se necesita cuidar a la oveja? Puede ser que yo tengo unos peces por aquí, ¿no? Aquí, bueno, aquí ya no lo tengo ya afuera. Me gustan los peces ahora. Y tengo unos peces ahí. ¿Saben qué hago con mis peces? Les doy su comida, en un ratito ya les toca, les doy su comida. A veces me siento a verlos, a veces no, a veces pasan días y nada más les doy de comer y no los vuelvo a ver. Mis nietos los están disfrutando mucho, eso sí. Pero las ovejas no. Las ovejas se necesita pastorearlas. Se necesita sacarlas de un lugar seguro que se conoce como el redil. Se necesitan ser llevadas a un lugar en donde tengan el alimento. Se necesitan vigilar su salud, ¿no? Hay algunas cosas interesantes como dentro de la lana de las ovejas, pueden guardar muchos parásitos y muchos eh, insectos o animales que puedan estarse aprovechando de la vida de la oveja. Y el pastor tiene que estar escudriñándolas, tiene que estar viéndolas para que puedan tener salud, ¿no? Y es muy interesante. No es un trato de vez en cuando. No es un trato una vez a la semana, como algunos cristianos tienen por costumbre. Es el trato cotidiano. Y esta es una de las cosas que a mí me encantó también acerca de esta definición. Las ovejas necesitan cuidado del buen pastor todos los días de su vida. Necesitamos estar expuestos al cuidado de este pastor en nuestras vidas. Necesitamos estar expuestos a lo que al papel que él tiene para hacer. Oh, qué tremendo. Bueno, voy a continuar. David conocía todos estos detalles, ¿no? Acerca de ellas, porque las vio, porque las conoció, porque las cuidó, porque pasó tiempo con ellas, ¿no? Entonces, él en este conocimiento, él sabía quiénes eran las ovejas. ¿Sí lo ven? Él sabía quiénes eran las ovejas. Él había visto esas ovejas que se perdían, él había visto lo fáciles que son de engañar. Por ahí hay una canción de Balibán, ¿no? De la ovejita que se pierde, no sé si se acuerdan de esa. Y es bien chistoso porque el lobo se pone un disfraz de oveja, ¿no? Y le dice, no, no le hagas caso a tu pastor, ¿no? Porque lo que quiere, a él te quiere por tu lana, y la convence. Es muy grotesco el ejemplo, pero es exactamente eso, ¿no? Y es tan trascendente comprender que el Señor tiene un cuidado para nosotros en ese sentido. Bueno, David conocía esta realidad y él dijo, yo soy esa oveja, yo me apunto para ser esa oveja. El rey David, escucha, el rey que había ganado ya batallas importantes, el rey que había sido coronado por Dios y ungido por Dios, el rey que había tenido un trato íntimo incluso con el pecado, con Dios, ese rey poderoso, amado por su gente, dijo, yo soy una oveja, yo soy una oveja. Cuando decimos Jehová mi pastor, le estamos diciendo, yo soy esa oveja, Señor. Yo soy ese que necesita.
Yo soy ese que es incapaz. Yo soy el que es incapaz porque tú eres el buen pastor. Y ese es uno de los asuntos más trascendentes en la vida espiritual. Porque el día de hoy la religión nos está envolviendo para tratar de tener un nombre, de tratar de tener una posición, de ser reconocidos. Y cuando entramos en esa dinámica, nosotros vemos que no somos pastores, perdón, ovejas, sino queremos ser pastores. Queremos tener esa función que le pertenece al Señor. No tenemos que confundirlo con el ministerio del pastor que está referido en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso es un asunto completamente diferente. Sino estoy hablando acerca de mi posición. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Eres una oveja? ¿Eres una oveja así de necesitada? ¿O cuál es tu posición? Bueno, David, conociendo todo eso, supo reconocer su posición delante de Dios. Y dijo, sí, Señor, acepto el lugar que me corresponde en esta relación. Yo soy la oveja y tú eres el pastor. Estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, el tener un entendimiento profundo de nuestra posición nos va a ayudar a relacionarnos con Dios de una manera completamente diferente. Charles Spurgeon dijo en un comentario, sin ninguna condición, sin ningún pero, sin ningún espero que pase tal cosa, sino simplemente el Señor es mi pastor. No condiciono al Señor, no debemos condicionar al Señor de, Señor, yo seré tu oveja, pero sí, o espero que, o te presento tales condiciones. No, simplemente la declaración, el Señor es mi pastor. A veces estamos demasiado preocupados por la vida y por las cosas. En algún momento de los que platicábamos, les había comentado de nuestra preocupación por todas las cosas, por el dinero, por dónde voy a vivir, con mi fondo de ahorro para el retiro, qué voy a hacer cuando me retire, por mis hijos, que anden en el camino del Señor, que se porten bien, que tengan trabajo, que no tengan problemas, por mis nietos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que los saque de las enfermedades. Y nos preocupamos y nos preocupamos y nos preocupamos sin darnos cuenta de que hay un pastor que se preocupa por todos nosotros y que nosotros tenemos que estar en esa condición. No se trata de ser inmóviles tampoco, sino de tener la fe colocada en el Señor Jesucristo, de lo que Él puede hacer con nosotros. Es muy diferente. Así que yo tengo esa pregunta. ¿El Señor es tu pastor? Puedes declarar, el Señor es mi pastor, porque yo soy una oveja. Soy esa ovejita torpe. Soy esa ovejita que se pierde. Soy esa ovejita eh, que es fácil de que los depredadores hagan estragos. Qué tremendo. Y yo espero que ustedes puedan pensar en estas cosas. Primero de Corintios 1:26 al 31, el apóstol Pablo dice esto. Miren, miren, hermanos, su vocación. Que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué declaración tan tremenda del apóstol Pablo. Pero también qué declaración contracultural encontramos. ¿Por qué? Porque la cultura del mundo nos dice otra cosa, incluso la religión nos dice otra cosa. No, tú tienes que ser poderoso, tú tienes que ser el ungido, el poder de Dios tiene que estar en ti, pero no en el sentido de lo que está hablando Pablo, sino para obtener un beneficio propio. Necesitamos abandonar esa práctica y necesitamos saber que no somos nadie. Necesitamos que somos lo vil del mundo, somos lo menospreciado, somos lo que nadie considera trascendente. Porque cuando eso suceda,
entonces el poder de Dios actuará en nosotros. Como le decía un hermano, el Cristo que mora dentro de ti se expresará con poder para demostrar no nuestra valía, sino la gloria de Dios en medio de nosotros. Y entonces todo lo que hagamos tendrá una trascendencia eterna. El nombre que podamos adquirir sobre esta tierra perecerá, pero la gloria del Señor que expresemos permanecerá por los siglos de los siglos. La Biblia nos dice que las obras que vivimos nosotros en el Señor sobre la tierra continuarán con nosotros por la eternidad. Así que más nos vale colocarnos en la posición correcta. Fíjense que todo el problema de las dificultades o de los conflictos que hay entre las personas está relacionado con el querer tener el señorío sobre los demás. Yo tengo la razón, yo tengo la razón y tú no. Y lamentablemente eso le ha dado al traste a muchas cosas. Pero tenemos que regresar a esto. Cuando yo declaro, Jehová es mi pastor, se oye muy bonito, y lo ponemos en cuadros, ¿no? Y lo recitamos y hacemos todas esas cosas, pero no nos ponemos a pensar que le estamos diciendo al Señor, yo soy incapaz, yo soy inútil, yo no tengo ningún recurso, pero tú sí. Amén. Necesitamos comprender esto y vivir en eso. La próxima vez, yo sé que espero que las siguientes veces que leas el Salmo 23, ahora tendrás una visión diferente. Ya no será tan romántica, sino decir, oh, me está colocando el Señor en la posición que debo de tener. Sí, Señor, yo soy una oveja y tú eres el buen pastor. Espero que eso suceda. El Salmo 8, verso 34, perdón, 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista siempre estuvo consciente acerca de esta realidad, siempre se ubicó en ese lugar, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es? Alguna vez creo que hablamos de eso. Salmo 51, verso 15 al 17, dice, Señor, abre mis labios, dice, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, fíjense, son el espíritu quebrantado al corazón y al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? ¿El predicador superpoderoso o el que tiene un espíritu quebrantado? El que conoce su condición, el que sabe aquellas cosas que no puede hacer, pero que espera al Señor, el que tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios, el que lo reconoce. Y está bien tremendo, porque cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad y nuestro lugar delante del Señor, todas las cosas alrededor de nosotros se alinean, incluso nuestras relaciones se alinean porque el Señor nos da la valía y la identidad necesarias para lograrlo en medio de eso. ¿Cómo, por qué tendría que luchar yo por una posición si yo no tengo ninguna posición? ¿Por qué tendría que luchar por un reconocimiento si yo no tengo ningún reconocimiento? Sin embargo, este buen pastor me guía a la verdad en todo momento por medio de su espíritu y llego a ser utilizado por él en medio de las diferentes cosas. Cuando estoy en el camino, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en mi casa, cuando estoy con los vecinos, cuando estoy con la iglesia, el Señor usa a esta oveja que está siendo pastoreada por el Señor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Voy a leer otro texto, el Salmo 40, 17. Dice, aunque afligido yo y necesitado. Amén. Yo digo amén a eso. Me paré muy temprano hoy y me paré con una canción de, Señor, llévame a tu presencia, llévame a la casa del banquete, llévame al lugar en donde tú me darás el alimento necesario, porque yo no lo puedo adquirir, yo no puedo tenerlo. Soy incapaz siquiera de comer por mí mismo. Ven y llévame a esa mesa del banquete.
para que pueda disfrutarte, para que pueda constituirme, para que pueda tener las fuerzas necesarias. Estoy necesitado del Señor. El día que te despiertes con el sentido de no necesitar, ten mucho cuidado, porque necesitamos estar necesitados, hambrientos del Señor, todo el tiempo, una y otra vez. Señor, porque no soy capaz, porque no puedo alcanzar muchas cosas por mi incapacidad. Quiero que piensen por un momento. La oveja, en su naturaleza, no puede librar esos asuntos que mencionaba yo al principio, porque son parte de su naturaleza. No importa cuánto vaya a la escuela, no importa cuánto estudie, no importa cuánto esté rodeado de gente que lo pueda ayudar. No, la naturaleza de la oveja nunca cambia. Es decir, en la relación del Salmo 23, la oveja nunca se convierte en león. ¿Está clara la idea? Nunca, jamás, nunca se convierte en león. Siempre permanece en el estado de oveja. Hasta el día que regresemos delante del Señor y el Señor regrese y estemos delante del Señor. Dice la Escritura, seremos transformados en una naturaleza, ahora sí, trascendente. Y déjame decirte una cosa, y no dejaremos de ser ovejas, porque Él seguirá revelándose acerca de quién es Él para nosotros. Mira, 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 mis hermanos, yo sé que compartes este pensamiento conmigo. Yo quiero que el Señor sea mi pastor para siempre, porque es el pastor que nos conviene. Amén. Yo quiero ese pastor toda mi vida y por toda la eternidad. Quiero ser pastoreado por Él, porque Él es perfecto y yo siempre, a lo mejor se trascenderá la carne y el pecado, pero siempre aprenderé de Él por los siglos de los siglos. ¿Sí lo pueden ver? ¿Ustedes creen que en la eternidad habrá sí, sí, habrá gente que haya obtenido una mejor recompensa? Es bíblico, pero no están paseándose como señoreándose de las cosas. Ellos estarán también como ovejas siendo pastoreados por el buen pastor por los siglos de los siglos. O sea, no hay señorío, en fin. Voy a leer otro texto. Romanos 7, 18 al 20. Yo sé que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo descubrió esto. Yo creo que ya hemos tratado este asunto y lo tenemos que recordar. Hay el mal en nosotros y necesitamos este buen pastor para que nos dirija al lugar correcto. Fíjense, dice ese texto, nos guiará a pastos, ¿no? Nos llevará a pastos. Este texto hay una referencia en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver en su momento. Es decir, que Él nos llevará al lugar en donde debemos de comer nutritivamente, no cochinadas, sino nutritivamente. Así que no es lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Y tenemos que entrar en esa realidad y en esa relación para lograr el propósito de Dios. Me apuro. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pueden observar ahora desde la óptica de la oveja estos versículos, toman un sentido diferente, ¿no? Dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La oveja que no necesita del pastor tratará de satisfacer sus necesidades en donde no sabe, incluso su necesidad de salvaguardar su propia vida no la podrá encontrar correctamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos
el gobierno del buen pastor por muchas cosas. El dinero, las relaciones, los amigos, la, em, la lujuria, pero lo voy a hablar en el sentido correcto. No estoy hablando de algo sexual, sino incluso de todas las cosas. En el exceso de la exaltación de mis sentidos. ¿Me explico? Ahí busco una satisfacción cuando no la encuentro. Entonces, cuando estoy en medio de eso, ¿no? ¿Cuántos no les ha pasado esto? A ver, no sé, a lo mejor se identifican conmigo, o a lo mejor no. ¿Cuántos no están deprimidos y se ponen a comer? La verdad, miren, miren, comes lo que no debes comer, ¿por qué? ¿No? Bueno, esos los tengo aquí por mi sobrino. ¿Cuántas veces no hacemos una sustitución de la realidad del poder de Dios por algo que es un aliciente temporal? ¿Sí está claro? Necesitamos al buen pastor, no necesitamos los alicientes externos. Necesitamos al buen pastor que trabaja en medio de nosotros y él nos hace fuertes en medio de ese lugar. Bueno, lo vamos a ver también un poquito más adelante. Filipenses 3 7 al 11. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Termino con unas citas de algunas personas que hablaron de eso. Charles Spurgeon dijo, somos como ovejas, tontas, frágiles, indefensas, pero cuán benditos somos por tener un pastor que nunca duerme y nunca falla. ¡Ah, qué increíble! Watchman Nee dijo, una oveja no pelea, no se defiende, no se orienta. Así somos nosotros en nuestra carne. Por eso el Señor debe ser nuestro todo. Charles McIntosh dijo, Dios no nos pide que seamos fuertes, sino que confiemos como ovejas en su cuidado. La fragilidad no es un estorbo para su poder, sino el escenario para su gloria. Ah, qué cosa tan tremenda. Así que David se adueña, y tú y yo debemos hacerlo hoy, de esta declaración. El Señor es mi pastor. Amén. De tal manera de que Él pueda ser, Él pueda ser colocado en mi relación con Él en el lugar correcto. Debemos presentarnos entonces delante de Dios diciendo, yo no soy nada, Señor, y tú lo eres todo. Yo soy imperfecto, pero tú lo eres todo. Y de esa forma podemos entablar relación. El pastor, cuando hacemos eso, él dice, muy bien, porque ahora puedo entrar yo con mi carácter, con mi fuerza, con mi gloria para lograrlo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar ahora del pastor, porque la Biblia nos habla también del pastor. Tenemos que ver desde el punto de vista de la oveja y la semana que viene veremos del pastor. Vamos a ver. Gracias, Señor, te damos esta mañana, porque tú eres nuestro buen pastor. Dice la Escritura, porque tú diste tu vida por nosotros para convertirse en ese pastor. Gracias, Señor. Su vida da por las ovejas, el buen pastor. Pedimos ayuda, Señor, para que el concepto de tu vida sea en nosotros, Señor. Para que busquemos ubicarnos delante de ti en aquello que tú esperas, Señor, para que tu poder sea liberado en medio de nosotros.
Ayúdanos, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos buscado otras cosas que nos alimenten, nos constituyan, nos den fortaleza, nos den seguridad, como lo veremos más adelante. Pero hoy yo quiero que tú seas mi pastor, Señor. Hoy yo deseo, hoy decido, hoy busco, hoy vivo, Señor, que tú seas mi pastor y yo seré tu oveja. No importa, Señor, que reconozca que no tengo la capacidad, porque así es, esa es la verdad. No importa que tenga que renunciar a las cosas que me traen satisfacción, porque tú eres el único que trae verdadera satisfacción. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir hoy tu señorío como pastor sobre nuestras vidas. Señor, yo sé que esta es la puerta para muchos, Señor, para entrar y comenzar una plática contigo y un trato contigo acerca de eso. Quítanos la soberbia, Señor. Quítanos nuestra propia capacidad de buscar las cosas, Señor. Y corónate como el buen pastor sobre nosotros. Gracias, Señor, porque en la Escritura nos dejaste esto para disfrutarlo, Señor, y que podamos vivir en ello. Bendice este día, Señor. Líbranos del mal. Prospera la obra de nuestras manos y que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a detener esto.